Dios. Ok, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo, Padre amado Dios. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre amado Dios, hablando a través de mí, que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote, Señor. Que seas tú, Padre amado Dios, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, y que seas tú ayudándonos, Señor, en todo momento, Padre amado Dios. Te presentamos este tiempo, que seas tú hablando en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Tú fuiste, Padre amado, el que me diste este tema, Señor, y entendemos, Padre amado Dios, de que tú quieres, Señor, que nosotros nos pongamos las vestiduras tuyas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu Santo Espíritu y de tu palabra para poder lograr eso, Padre amado. Ayúdanos en todo momento, Padre Santo Dios. Te damos gloria y te damos alabanza a ti porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla porque ustedes van a ver algo en la pantalla. Otra vez voy a compartir pantalla porque hoy vamos a hablar de este tema. Me dice si lo pueden ver. Me dice si lo pueden ver. Amén. Todo lo pueden ver, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. ¿Ustedes me escuchan bien? Amén. Amén. Yo te escucho. Ok. Entonces, hermana Mercedes está por ahí, que escuché algo, una voz por ahí. No, ok. Bueno, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Como ustedes pueden ver ahí, en esa foto que está ahí principal, se supone que es el arma que nosotros debemos de ponernos, pero espiritualmente. Ahí ese soldado la tiene físicamente, pero nosotros la tenemos que tener espiritualmente. Vamos al libro a la carta de los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Déjame ver si yo puedo ponerme yo aquí, porque veo que se me está yendo. Espérate. No, no lo puedo poner. Bueno, se fue. Bueno, capítulo 6, versículos del 10 al 17. Cualquier cosa que no ande bien ahí me dejan saber. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y ahí yo le puse la definición de fortalecerse y es empoderarse, fortalecerse. Se refiere a un acto mediante el cual el Señor aparta su capacidad, poder, a uno como que realice todo aquello para el cual Él le ha otorgado la fe. O sea, que aquí dice, por lo demás, hermano, fortaleceo en quién. Aquí no nos está diciendo que nos fortalezcamos en nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza la tenemos que buscar en el Señor. ¿Y por qué aquí nos está hablando que nosotros tenemos que estar fortalecidos? Pero no dice que es fortalecido haciendo ejercicio o en un gimnasio o haciendo algún tipo de entrenamiento, sino que, sino que dice aquí que nuestra fortaleza debe de ser en el Señor y dice en el poder de su fuerza. Y dice vestido de toda armadura de Dios, vestido, o sea, vestirse para, dice que es para vestir o ser vestido con, en el sentido de hundirse en una prenda de vestir. Pues sí, dice vestido de toda armadura de Dios.
Y armadura de Dios en el original significa prácticamente, dice que significa un juego completo de armadura o de armas, tanto defensiva como ofensiva. Es decir, todo lo necesario para ser exitoso al hacer la guerra. Figuradamente, los plenos recursos que el Señor da a los creyentes para que puedan hacer la guerra espiritual, en la cual no luchan para obtener la victoria, sino con base en su victoria. O sea, esa es la armadura que Dios nos da. Y dice, para que poder estar firme contra la acechanza del diablo. Y aquí lo dice muy claramente, contra quien nosotros podamos estar firme. Y dice que firmeza significa estable, fuerte, que no se mueve, ni vacila, resistente, estable, fuerte, consistente, sólido, duro, seguro. Yo estaba en el trabajo hace semanas atrás y había una situación en el trabajo y yo lo escuché tan claramente cuando el Espíritu me trajo este versículo y me lo dijo así mismo: resistir al diablo y huirá de ti. O sea, en ese momento que yo estaba pasando un momento difícil ahí dentro del trabajo, un poco tenso, él me estaba dejando saber que la oposición que yo estaba teniendo, que la situación que yo estaba teniendo en ese momento era el enemigo actuando a través de esa persona. Y así mismo yo lo escuché cuando me trajo ese versículo, porque recordemos que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo nos puede decir otra cosa como Él quiera decirla, pero casi siempre va a ser recordándote la palabra, te la va a traer en el momento. Por eso que a veces hay gente que dice de que, ay, que yo una cosa me dijo esto, y una cosa no. El Espíritu Santo te va a hablar por la palabra. Hace un tiempo atrás yo iba de camino a la escuela a buscar los niños y yo estaba pasando una situación muy difícil. Y era un dinero que yo había pagado el banco, pero resulta que ese dinero no se llegó a pagar y me mandaron una carta citándome para para ante de un juez. Y ya tú sabes cómo yo estaba con esa situación y dije, pero ese dinero yo lo pagué, ¿cómo ahora me mandaron eso para y que eso está en manos de un juez y esa cosa? O sea, que tengo que ir a la corte. Y yo estaba pasando por esa situación. Y cuando yo iba de camino dándole mente a eso, el Espíritu me decía Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, todo el camino, Filipenses 4:8. En ese momento yo no me recordaba qué decía Filipenses 4:8. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y qué es lo que dice eso? Yo sé que yo me lo sé, pero yo no me recuerdo. Entonces, como yo no me quedo con las cosas así, cuando llego, lo busco en el teléfono, Filipenses 4:8. ¿Y sabe qué es lo que dice Filipenses 4:8? Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, en esto pensar. Y yo, ahí en ese momento, el Señor me estaba diciendo, no siga pensando en el problema, sino comienza, porque ya yo tenía un mundo en mi mente. Ya yo había hecho un mundo con esa situación, pero el Señor ahí me estaba dejando saber, ponte a pensar lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es amable, o sea, lo que viene de mí. Ponte a recordar, a meditar en mi palabra. Es decir, que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios en X momento. Por eso aquí dice estar firme contra la acechanza del diablo. Y en ese momento el Espíritu Santo me decía, esto que tú estás pasando en el trabajo, tiene que mantenerte firme. O sea, mantenerte en la posición que tú tienes que estar, que es la posición que yo te di. O sea, tú no te puedes mover de ahí, tú no puedes vacilar, tú tienes que resistirle con la arma que yo te di. Entonces, así es que el Señor nos capacita
a través de la palabra de Dios. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese verso yo lo busqué, el capítulo 6 de Efesios, el verso 12, lo busqué en la Nueva Traducción Viviente y dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. O sea que la lucha de nosotros no es con cualquier cosa, o sea, la lucha suya no es con el hermanito o el vecino que se le levantó. La lucha suya y la mía no es contra aquella persona que uno dice, que a qué fulano me está haciendo la guerra. No, es que hay gente que son usada por el mismo enemigo. A veces se levanta gente en contra de uno de distinta manera y no son ni siquiera no es la gente, es el mismo enemigo, usa la lengua que están disponible para levantarse en contra de uno. Entonces ya uno no tiene que ver la persona que te está haciendo supuestamente la guerra, sino qué está obrando atrás de esa persona. ¿Quién es que está detrás de esa persona? Que lo que está usando, obviamente, las obras de la carne para hacer lo que el enemigo sabe que nosotros podemos hacer cuando nosotros obramos conforme a la carne. ¿Qué es lo que sale de la carne de nosotros? Todas las obras que salen de nuestra carne son obras malas. Por eso dice la palabra que nosotros no debemos de ser guiados por las obras de la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando uno ve esa clase de cosas, ya no tiene que decir, espérate, la lucha mía no es contra carne ni sangre. Yo recuerdo que cuando María está ahí, que comenzamos juntas en la 40, cuando yo estaba en la 40 y yo me iba a bautizar, yo recuerdo que una hermanita me dijo a mí, una hermana, perdón, me dijo a mí, hermana, usted va a tener mucha posición porque usted se va a bautizar. Y yo le dije a ella, sí, ya lo estoy teniendo. Y me recuerdo que el día antes, creo que fue en la noche, como que desde ahí que yo me iba a bautizar, fue como que el Señor comenzó a ponerme sueño. Y yo recuerdo que yo estaba en ese sueño, yo estaba sentada, yo no estaba sentada, yo estaba en un lugar y alguien andaba detrás de mí corriendo, pero yo no podía, yo estaba en un lugar como oscuro, era como si fuera como un patio así grande, pero que habían árboles y había como si fuera un baño, una letrina, vamos a poner así. No se veía nada, el ambiente se veía bastante feo y apestoso. Y yo corriendo, yo pasaba por ese lugar. Y cuando yo iba corriendo, porque esa cosa me estaba persiguiendo, yo solamente en el sueño podía ver una sombra oscura que iba detrás de mí. Y hubo un momento que yo me detuve y me encontré con una señora que estaba sentada en una silla, una señora mayor, ella blanca, me recuerdo como ahora mismo, y eso hace años de eso. Y ella me dijo, lo que anda detrás de ti no es de carne ni de sangre. Y ahí pasó el sueño. O sea que ahí, en ese sueño, el Señor me reveló que las oposiciones que yo estaba teniendo, lo que me estaba persiguiendo, no era de carne ni de sangre, sino eran principados, potestados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, dice aquí, de las regiones de maldad, de las regiones celestes. Entonces dice aquí, oiga, oiga ¿cómo decirle? El ejército, vamos a decirle aquí, el grupo, el ejército que nosotros tenemos espiritualmente en contra de nosotros. O sea, que no es cualquier cosita que anda detrás de nosotros. Aquí dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, dicen las regiones celestes. Por lo tanto, toma la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Y qué es la palabra resistir? Resistir es pararse, propiamente posicionarse completamente en contra de algo. Es decir, una posición opuesta de 180 grados. Figuradamente, tomar una posición de manera pública y visible. Mantener la posición de uno, no dejarse mover, sin forzado o retroceder. O sea, pararse firme. Es pararse firme, dice, completamente en contra de algo, es decir, una posición opuesta. Entonces, aquí dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Entonces, ese resistir es que cuando venga una situación a nuestras vidas, nosotros tengamos la posición correcta que debemos de tener y no movernos de la posición que Dios nos ha dado a nosotros, que es como hijo de Dios. O sea, mantenernos, hacerle frente a Satanás, fue como yo dije los otros días en la iglesia mía, que yo dije, al enemigo no se le hace frente con el pecho humano, con este pechito que Dios nos dio. No, no con armas carnales, sino con armas espirituales, es que se pelea. Entonces, por eso que aquí dice que debemos de mantenernos una posición fija, opuesta a lo que Él nos está dando con la guerra. Y dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. O sea, ceñido es vestidura de Cristo, o sea, ceñirse con la vestidura de Cristo. Y con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe con que poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sí, mami, pero eso se te quita ahorita. Ahorita no, después. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a seguir. Aquí en este anteriormente, aquí nos está dando 6, si no me equivoco, son 6 armaduras que nosotros debemos de tener puesto como hijo de Dios. Dice, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que van a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos está dando 6 armaduras que nosotros debemos de ponernos. Y la primera es el cinturón de la verdad. Eso que ustedes ven ahí, esa foto, esa correa, está como un símbolo de cómo es que nosotros debemos de ceñirnos, vestirnos. Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad es el cinturón que mantiene todas las piezas de la armadura en su lugar. Hay 2 vías en la que la verdad es parte de la armadura de Dios. Primero se refiere a la verdad, a la verdadera de las escrituras, lo opuesto a la mentira de Dios. O sea, primero se refiere a las verdades de las escrituras, opuesto a la mentira de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y eso está en Juan 8:44. El Señor habló sobre eso. Y dijo, ustedes deben de conocer la verdad
y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8:34. Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es la verdad. Porque aquí dice el Señor que nosotros debemos de vestirnos y debemos de conocer la verdad, porque esa verdad va a ser la que nos va a hacer libre. Dice, ¿cuál es la verdad? El amor de Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la gracia, el perdón de vivir por Jesús, la vida eterna, que no estamos solos, esas son verdades que están en la Biblia, que no estamos solos, Él está con nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos fuertes en Él nos dio el poder y la venida del Señor. Estas son verdades que nos hacen libre de la mentira de Satanás. Satanás nos ha hecho creer que somos pecadores, perdidos y sin esperanza. La verdad es que el amor de Dios y la salvación nos hace libre de pecado y de la muerte. Esa que pasé ahí era el cinturón de la verdad. O sea, todo eso que yo acabo de leer ahí son verdades que están en la Biblia y son las verdades que nosotros debemos de tener claro en nosotras, para que cuando el enemigo venga a meter mentira, nosotros tenemos que saber esa verdad y tener claro esa verdad. La segunda es la coraza de justicia. La coraza de justicia cubre el corazón y protege junto con otros órganos vitales. En el aspecto literal, la coraza protege los órganos vitales del soldado, desde el cuello hasta los muslos. Le protege el frente y también la retaguardia. Los soldados romanos lo usaban para la guerra, los hombres que iban a pelear con el enemigo. Esa era la armadura o parte de ella que los soldados romanos, cuando iban a la guerra a pelear literalmente, ellos se tenían que poner esta coraza, porque esta coraza era la que le iba a proteger la parte de los órganos, sobre todo el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque cuando el enemigo atacaba, una flecha de un enemigo podía atravesarle el corazón, y si le atravesaba el corazón, pues ya era una muerte, le podía causar la muerte. Entonces, en ese tiempo nosotros podemos ver que ellos literalmente usaban esa armadura en simbología de protección de su cuerpo. Pero ahora también nosotros podemos ver los policías. Si ustedes se dan cuenta, los policías usan chaleco antibalas para protegerse de igual forma, porque una herida en el pecho puede ser mortal, tanto para el guerrero como para el policía. Pero en el ámbito espiritual, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. La coraza nos protege de las heridas. De las heridas. ¿Cómo así? Yo hice un video esta semana cortito, donde yo hablaba que, porque el Señor me tiene día con el tema del corazón. Y ahí yo hablaba, yo decía que el Señor, que fue en este mismo proverbio que yo cogí, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso era que los soldados utilizaban esto para protegerse el corazón y los órganos detrás y delante. Porque en el mundo espiritual, el Señor nos manda a nosotros a cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice alguien por ahí, nosotros no podemos poner nuestro corazón al merced de todo el mundo. O sea, si nosotros no tenemos el discernimiento, la sabiduría de saber de cuando las cosas vienen externas a hacernos daño, a causarnos alguna herida o lastimarnos, o
o marcar nuestra vida con una ofensa, con algo, si nosotros no tenemos el discernimiento para discernir lo que está saliendo de la boca de la otra persona, nos van a herir. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en nuestra vida de antes, mucha gente nos ofendieron o fuimos lastimados, o fuimos mucha gente abandonada, muchas cosas, mucha gente pasaron. Y hoy en día no son sanas por el Señor. Entonces, gente que fueron maltratadas anteriormente o vivieron o crecieron en un ambiente donde había mucha violencia o donde no había amor, donde no había un hogar saludable, esa gente fueron creciendo y esa gente fueron creciendo de acuerdo a lo que vivieron. Y hoy en día pueden tener un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de toda la clase de tela de araña tienen en el corazón. Entonces, la pregunta mía es, una persona que está llena, con el corazón llena de tanta cosa fea, ¿usted piensa que lo que va a salir de la boca de esa persona va a ser amor? No, porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, que cuando nosotros hablamos, lo que sale por nuestra boca es lo que está en el corazón. Ahora mismo, en la posición que el Señor me tiene a mí ahora, en este tiempo que me tiene, que está trabajando conmigo y transformando mi vida, ahora yo puedo saber lo que sale de mi corazón. Ahora yo puedo ver que cuando sale algo que ofendí a alguien, ahí yo me doy cuenta de una vez, digo, espérate, y esto que salió, esto no, esto hay que arreglarlo, esto no es así. Pero según yo paso tiempo con la palabra, ya el Señor me hace saber que eso no está bien. Ahora, hubo un tiempo en el cual yo viví que yo ofendía y yo seguía por ahí caminando como si nada. Y eso era como el pan diario mío, hablarle mal a otra gente, darle mala respuesta, hablarle con actitud. ¿Pero por qué? Porque yo crecí en un ambiente que no era saludable, donde yo veía violencia, donde habían palabras descompuestas o cosas así semejantes. Y fui creciendo así, donde yo como que no me dejaba mucho por eso. Entonces, esa es la parte que uno más debe de proteger, que es el corazón, porque de ahí mana la vida. Ahí es que el Señor habita dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo, así como esa coraza de metal que usted está viendo ahí protegía a esos soldados para que sus órganos no fueran lastimados y heridos. Así nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, pero ya nosotros no lo cuidamos con ese metal literalmente. Ahora quien no cuida nuestro corazón es la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo, la justicia de Dios. Andar por lo que dice la palabra, andando en obediencia a la palabra, andando conforme a lo que dice la palabra. Así nosotros protegemos nuestro corazón. Es decir, que cuando la coraza nos protege las heridas, de las ofensas, de las acusaciones, esa coraza usted puede ver en Jesús. Usted puede ver cómo Jesús actuaba y usted puede decir, bueno, Jesús tenía esa coraza puesta. Porque hasta el último momento Jesús decía que no le tomaran cuenta el pecado que estaban haciendo. O sea, Jesús tenía esa coraza puesta, esa coraza de amor. O sea, el corazón de él estaba protegido. Ahí no había bala, ahí no había herida, ahí no había ofensa, ahí no había probio que le traspasara ese corazón, porque ese corazón estaba protegido con la armadura de Dios. Y nosotros podemos ver quién otra persona tenía esa coraza, y es Esteban. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lee a Esteban, que lo estaban apedreando por predicar a Cristo, apedreándolo a predicar a Cristo, cayó al cielo, al piso, y dijo, Señor, no le tomen en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ese hombre tenía el corazón protegido por esta coraza de Dios, por la coraza de justicia. O sea, Señor, me están apedreando y yo le estoy diciendo, Señor,
no le toma en cuenta este pecado. O sea, pero hoy en día a veces nosotros podemos ver que alguien nos calumnió, sacó una calumnia o nos señaló, nos pisaron el pie, nos pisaron el codo, nos pisaron el pie y ya estamos saliendo a comernos la gente, no la queremos comer viva, porque no tenemos como ese amor, no tenemos como esa paciencia, como pasar por alto eso a la persona. No, tenemos que salir afuera a defendernos, porque yo me tengo que defender, yo tengo que defender mi vida, yo tengo que defender mi nieto. Como que Dios no nos defiende. Dios es un Dios justo, mis hijas. Dios es un Dios justo. Y el que hace injusticia con sus hijos en algún momento, no es que uno lo desee, pero en algún momento, porque lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Entonces, cuando nosotros podemos ver a Jesús, Esteban, mucho más que hay en la Biblia, usted puede ver que eran personas que tenían esa coraza de justicia en el corazón, andaban en la justicia de Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos esa coraza puesta, nuestro corazón está blindado, blindado. Usted sabe cuando usted anda en un carro blindado que le pueden tirar todos los tiros de este mundo y no le va a traspasar porque ese carro es antibala. Ah, pues así nosotros tenemos que tratar de ponerle esta coraza de justicia al corazón, como esos carros antibala, que nada de lo que nos estén tirando, nada de lo que nos estén haciendo, nos lastime el corazón. Mire, yo le dije a ustedes los otros días que yo estaba, creo que fue el otro lunes, no me equivoco, que estaba sin ayuno el otro lunes y yo estaba preparando, leyendo y vino un pensamiento y ese pensamiento era con una persona. Digo yo, no, pero que ya veo que el pensamiento está, taca, 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 taca. Digo, no, espérate, pero esto no puede bajar a mi corazón porque esto me va a hacer daño y esto va a crear resentimiento a mí, en mí. No, yo tengo que tirar esto. Y de una vez yo dije, no, señor, ayúdame con esto, esto lo pongo para un lado. Y otra vez ha querido venir. Mira, ayer fue una vez que quiso venir la misma cosa otra vez. Digo, no, pero espérate, porque ya yo veo que el enemigo anda detrás de esto. O sea, él anda buscando de una manera u otra dañarle el corazón a uno. Pero está en uno si nosotros le permitimos que eso se siente en el corazón. O decirle, no, mi corazón está blindado con la palabra de Dios y aquí no va a entrar nada que no sea del Señor. Entonces eso está en nosotros, mantener esa posición de cuidar nuestro corazón, de que las ofensas de otro no nos dejen a nosotros herir nuestro corazón, porque después viene la consecuencia. Después de esa herida que nosotros dejamos que nos causaran porque no supimos manejar el pensamiento. Vienen situaciones que después nos llenamos o de rencor, de resentimiento hacia esa persona o de amargura o de tristeza. Todo depende de lo que sea la situación. Así que nosotros tenemos que cuidar el corazón como ponernos esa coraza que está ahí, que es la coraza de justicia. Nosotros no podemos obrar de acuerdo como la gente está obrando afuera, porque nosotros somos hijas de Dios. La tercera es el calzado del Evangelio de la Paz. El calzado del Evangelio de la Paz es el tercero. Los soldados marchaban hacia la guerra, deben de tener sus zapatos cómodos. Como soldado de Cristo debemos ponernos el calzado del Evangelio, que nos permite marchar a donde nuestro Señor nos dirija. Él dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo fue que el Señor anduvo? Si nosotros nos ponemos acá, así como están esas sandalias ahí, vamos a poner que ese Jesús que está con, son las sandalias de Jesús y que Jesús comienza a caminar para adelante. Si nosotros comenzamos a caminar a los pasos de él, siguiendo sus pasos, el Señor siempre nos va a dirigir a nosotros, a su justicia y a su verdad. El Señor siempre nos va a guiar a toda verdad si seguimos los pasos de Él. Si nosotros no ponemos el calzado de Cristo, vamos a caminar por la senda de la paz. ¿Por qué a veces nosotros perdemos la paz? Porque a veces nos salimos del camino del Señor. Porque a veces no estamos caminando en ese
calzado del evangelio de la paz, porque a veces nos distraímos y nos desviamos por otro camino que no es por el camino donde Jesucristo nos está guiando, por donde está la pisada de Jesús. Si usted pone a pensar cuáles eran la pisada de Jesús, usted puede ver que la pisada de Jesús, la huella que Jesús dejó fue amor, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, paz, fe, confianza, y dele por ahí para abajo. Esas son las huellas que Jesús dejó. Y da tristeza que hoy en día eso nos falta a nosotros. Esas huellas por donde Jesús caminó. Hoy muchos de nosotros no estamos siguiendo esos pasos. No tenemos esa sandalia que él tenía puesta. No tenemos ese calzado que Jesús tenía puesto. Porque a veces el camino por donde Jesús caminaba, a veces a nosotros como que no nos gusta mucho, porque a veces es pedrioso. A veces nos molesta mucho porque por donde Jesús caminaba, Jesús perdonaba, toleraba, pasaba por alto. Pero a veces nosotros no queremos seguir esa pisada de Jesús, porque a veces nos negamos a perdonar cuando Él nos manda a perdonar. A veces nos negamos a pasar por alto la ofensa del otro. A veces no queremos caminar en esos zapatos de Jesús porque ese era Jesús. No, es que ese era Jesús, yo no. No. Para el mundo, nosotros podemos vernos como humillantes delante de la gente del mundo, pero delante de Cristo no. Porque Él dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Eso está en Juan 26, primero de Juan 26. Dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que está en Cristo, el que dice que está en el Evangelio, dice que debe de andar como Él anduvo. Nuestro ejemplo y nuestro modelo es Jesucristo. Pero a veces nosotros estamos en el camino y ya aceptamos a Jesús y vamos a la iglesia, pero no estamos andando como Jesús anduvo. No queremos perdonar como Jesús. No queremos ser humildes como Jesús. Y Jesús es nuestro primogénito. Él es nuestro modelo. A nosotros se nos dio una vida nueva y el modelo de la nueva vida que nosotros tenemos es Jesucristo. O sea, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nuestro modelo a seguir los pasos es de Jesucristo. Ese es nuestro modelo. Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí, pero después dijo, pero así como yo soy de Cristo. La Biblia dice que Jesús no abrió su boca hasta la muerte, llegó hasta allá y dice la Biblia que no abrió su boca. Y le ofendían, le abofeteaban, le decían de todo. Y dice la Biblia que él no abrió la boca. Pero a nosotros nos pisan un dedo y queremos comernos la gente. Porque nosotros no pasamos por alto, no toleramos, no perdonamos. No. Satanás tratará de poner obstáculo en nuestro camino y tropezamos y caemos para desviarnos del camino de Cristo. Mire, Satanás siempre va a tratar de poner obstáculos en el camino, en nuestro caminar con Cristo. Siempre el enemigo va a tirar la cácara de guineo, como yo digo. Siempre. Y muchas veces caemos, sí. Pero el Señor dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Jehová lo levanta. Justo. La palabra justo significa el que anda en la justicia de Dios, que fue lo que hablamos ahorita. La justicia de Dios. Por eso debemos seguir la pisada de Jesús para andar como Él anduvo. Y la paz de Dios estará con nosotros
siempre. Siempre Satanás va a querer de tirarle el palo para que usted tropiece y se caiga. El deseo del enemigo es que usted se caiga y que más nunca en la vida nos paremos de ahí. Ese es el deseo de él. Y va a haber tropiezo, porque la misma Biblia dice que va a haber tropiezo en nosotros. Pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado hasta por eso, lo que hablábamos ahorita, lo que hablamos. Porque a veces nuestras palabras ofenden a la otra persona. Por eso aquí dice la Biblia, hay de aquel de quien viene el tropiezo. Por quien viene el tropiezo. Entonces nosotros debemos de seguir los pasos de Jesús. Le estoy dando rapidito porque como entramos tarde, para no alargarlo tanto. El número 4 es el escudo de la fe. Ay, ay, ay. El escudo de la fe es el número 4. Pablo dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, oiga lo que dice, sobre todo. Y eso, hemos hablado del calzado del evangelio, hemos hablado de la coraza de justicia, hemos hablado del cinturón de la verdad. Y ahora estamos en el 4, que es el escudo de la fe. Y aquí dice Pablo, sobre todo eso, tomen el escudo de la fe, con que van a poder apagar los dardos del fuego del maligno. Cuando Satanás ataca con duda, el escudo de la fe desvía el ataque. Mire, si hay si hay una parte más atacada, se llama la mente. La mente es el campo de batalla. Ahí están toda nuestra batalla, nuestro pensamiento. Mire, esta es la torre que controla todo es esta, la cabeza. No sé si ustedes me están viendo, pero la torre de control es nuestra mente. Y ahí es que el enemigo lanza los dardos, o sea, lanza las flechas de mentira, de duda, de mentira. Por ejemplo, el enemigo, por ejemplo, puede mandar un pensamiento de duda, de que tú dudes del amor de Dios para mí. A mí me ha pasado eso muchas veces. Antes me pasaba más, pero todavía me pasa. En una situación, en una escena, el enemigo pone ese pensamiento del amor de Dios hacia mí. Y entonces el enemigo te siembra esa duda y te trae, por ejemplo, lo que tú pasaste en el pasado. Y ahí comienza el enemigo y comienza a ponerte, ¿y dónde estaba Dios cuando tú estabas pasando esto? ¿Dónde estaba Dios cuando tú caíste? ¿Dónde estaba Dios cuando tú en tu niñez abusaron de ti? ¿Dónde estaba Dios cuando en tu niñez te maltrataron? ¿Dónde estaba Dios cuando en tu niñez te abandonaron? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto que tú viviste? Cuando tu esposo te dejó, cuando tu esposo te pegaba. ¿Dónde estaba Dios cuando tus hijos se pusieron rebeldes? ¿Dónde estaba Dios cuando tu padre o aquel familiar murió? Y ahí comienza el enemigo a meterte eso en la cabeza. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba él? Entonces comienza a meterte la duda. Entonces, si tú y yo no contrarrestamos, o sea, no le hacemos frente, no nos posicionamos, que era lo que estábamos hablando anteriormente, de estar firme. O sea, si nosotros no contrarrestamos, no le hacemos frente, no nos ponemos en oposición de lo que él me está mandando en mi cabeza, ¿con qué? Con la palabra mía. Mire, cuando vengan esos pensamientos, que es algo que yo he luchado toda mi vida, porque el campo mío de guerra ha sido mi mente. Ahí es que el enemigo me mantuvo por tantos años y todavía él quiere seguir ahí. Yo tengo que estar batallando todos los días y yo se lo acabo de decir casi ahora mismo, que el mismo pensamiento que vino el lunes vino ayer y tuve yo que armarme porque a veces cuando te llega el pensamiento
Depende del pensamiento que te llegue, de la mentira que Satanás te está poniendo en tu mente, tú te vas a sentir. Un pensamiento que te puede causar dolor, un pensamiento que te puede causar tristeza, un pensamiento que te puede causar duda, tener incredulidad en tu corazón, duda del Señor. Un ejemplo de eso es que cuando el enemigo venga a ponerte ese pensamiento y te mande ese dardo, tú no puedes, a mí eso no me funcionó nunca. Tú no puedes solamente decirle, te reprendo, Satanás, en nombre de Jesús. Sí, eso está bien. Pero tú tienes que contrarrestar, hacerle frente a él con una verdad de Dios. Porque él te está metiendo en la cabeza, en el pensamiento, una mentira. Que Dios no te ama. ¿O dónde estaba Dios cuando te pasó esto? Eso es una mentira porque Dios siempre ha estado con nosotros. Y a pesar de lo que nosotros hemos vivido, todas nosotras, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si nosotros estamos aquí hoy fue porque el Señor en su misericordia nos guardó. A pesar de lo que pasaste tú, lo que he pasado yo, fue con un propósito de Dios que el Señor permitió que lo pasáramos. Porque hoy podemos dar testimonio de la gracia y el amor de Dios y hablarles a otro lo que hace el Señor o lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas o lo que está haciendo en nuestras vidas. Recordemos que nosotros no somos de nosotros mismos. El Salmo 100 dice que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él te cogió a ti y me escogió a mí. Nosotros le pertenecemos a Él. Él sabe el por qué suceden las cosas. Entonces, tú no puedes hacerle frente al enemigo con tus palabras. Tú tienes que buscar ante esa mentira, ante esa flecha de Satanás, tú tienes que buscar una verdad de Dios. Por ejemplo, el enemigo nos está diciendo, te está diciendo, metiendo dudas sobre el amor de Dios hacia tu vida, el cuidado de Dios hacia tu vida. Pues tú tienes que buscar un versículo que contrarrestre lo que él te está diciendo. Por ejemplo, Jeremías 31:3, que yo puse aquí, dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno, María, yo te he amado. Con amor eterno, Marlene, yo te he amado. Con amor eterno, ¿qué manda por ahí? Con amor eterno, Mari, el Señor te ha amado. Con amor eterno, Mercedes, el Señor te ha amado. Con amor eterno, Lili, el Señor te ha amado. Con amor eterno, Clary, el Señor te ha amado. Con amor eterno hacia mí, Glenny, el Señor me ha amado. Por tanto, Él te prolongó la misericordia. Entonces, el enemigo viene a ponerte una duda de que dónde estaba Dios y dónde está el amor de Dios hacia ti. Pues tú tienes que contrarrestar esa mentira. Por ejemplo, te estoy dando ese versículo. No, cuando venga el pensamiento a atacarte, en voz alta tú tienes que repetir eso que está ahí. Jehová se manifestó a mí y me dijo que con amor eterno Él me ama y que Él me prolongó su misericordia. O sea, cuando viene la tentación, es con la palabra que tú vas a contrarrestar la tentación. La fe nos mantiene firmes siguiendo a Jesús. Somos capaces de soportar los dardos del enemigo porque sabemos en quién hemos creído. Esta fe no es algo que viene desde adentro de nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. Él nos da a cada uno de nosotros una medida de fe. ¿Ustedes sabían eso? Que la fe no es de nosotros. La fe no es de nosotros. La fe nos da el Señor una medida de fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces,
Después, a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, esa fe va creciendo y se va desarrollando hasta convertirse en una coraza en nosotros, protegiéndonos y permitiéndonos vivir en una vida de victoria en Cristo Jesús. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. El escudo de la fe. Ahí ustedes pueden ver que el escudo es eso de metal que ustedes están viendo ahí. Voy a prender el abanico. Ese escudo de metal que ustedes están viendo ahí era para protegerse de las flechas que el enemigo le tiraba a los soldados cuando iban a pelear. Pero el escudo de nosotros ahora no es el literal, porque nosotros no vamos a andar con un escudo para arriba y para abajo, porque nosotros no tenemos lucha con gente humana, sino es con huéspedes espirituales. Entonces, las armas de nosotras, de nuestras milicias, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Y ahí nosotros podemos, en ese ejemplo, derribar las mentiras del enemigo. ¿Con qué? Con la verdad, la palabra de Dios. Número 5, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, quizá la parte más débil del cuerpo, porque es donde se originan los pensamientos y la mente. Eso era lo que yo le decía ahorita, que es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla donde el enemigo lanza los dardos, las flechas. Nuestra mente es muy atacada por el enemigo con mentiras, con pensamientos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ya yo le expliqué ahorita sobre eso, acabo de decir, cómo el enemigo opera en la mente de nosotros. Y es mandando flechas, dardos de mentira. Y todo lo que el enemigo, que viene de parte del enemigo, es mentira, porque Jesús dijo que Él es el padre de la mentira. O sea, que todo lo que sale de Él es mentira. Jesús dijo que cuando Él habla, de sí mismo habla, porque Él es mentiroso desde el principio. Es decir, que si tu mente está dándole vuelta a un asunto que la palabra de Dios no dice eso, entonces eso no es de Dios. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra del Señor y que nuestra mente se renueve. Cuando tenemos un conocimiento claro de nuestra salvación y de quiénes somos en el Señor, el enemigo no puede jugar con nosotros porque tenemos la verdad de Dios. Cuando estamos convencidos de que nuestros pecados están perdonados en Cristo, que somos perdonadas, que somos amadas, que somos bendecidas, que somos ungidas, que somos fuertes en Cristo, que somos más que vencedoras en Cristo, el enemigo tiene que huir. Hay una cosa que el enemigo no quiere, que eso esté claro en nosotros. Papi, préndame ese abanico, por favor. Mi tía dice que la sacó de eso. Que tú lo puedes. Que tú lo puedes poner otra. ¿Te prende el aire? Ah, pues dame un segundo, espérate. Sí. ¿Para qué no? ¿Para qué no? G3. Ah, pero que tengo que dejar de para Mari entrar. Ve, dile que trate de entrar. Ve, porque estoy grabando, entonces tengo que aceptarla. Que Mari se le salió el Zoom. Entonces tengo que salir de compartir pantalla para poder aceptarla.
Entonces, mis hijas, como les decía, ya estamos terminando. Tenemos que proteger nuestra mente, porque ahí es el campo de batalla de nosotros. Ustedes cuando están limpiando, cuando están fregando, ustedes se han puesto a analizar lo que pasa por su mente. Cuando están en el trabajo, donde quiera que estén, ustedes analizan lo que está pasando por la mente de ustedes. Si lo que está pasando por la mente de ustedes está de acuerdo al Señor o no. Entonces, si no está de acuerdo a lo que dice el Señor, entonces nosotros ahí tenemos que darle un poquito para atrás y volver a comenzar, porque en el Señor, bajo su gracia, tenemos siempre la oportunidad de volver a comenzar, aunque nos equivoquemos. Déjame seguir, que ya Mari se conectó. Ok. Dice, así que nosotras en algún momento vamos a fallarle al Señor. En algún momento nosotros vamos a meter la pata, en algún momento vamos a pecar, en algún momento van a pasar esa situación. Pero tenemos que seguir, tenemos que pararnos y seguir. Si hay una cosa que yo últimamente tengo presente es lo que dice la palabra. Y es este verso que lo dije ahorita, que es 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Pero ese verso habla y dice del justo, del justo. No está hablando de cualquier persona, dijo del justo. Porque la Biblia entonces me dice que hasta el justo, que es el que anda en la justicia de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ese va a caer. Ese puede tropezar y se va a caer. Porque así lo dice, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Entonces, si hay una cosa que nosotros debemos de proponernos es andar en la justicia de Dios, que es de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Es decir, que si fallamos, si metimos la pata y pedimos perdón, el Señor dice la palabra que Él es fiel y es justo. Y Él nos perdona y nos limpia y seguimos para adelante. No es que si usted cometió un error y usted se cayó, usted se va a quedar ahí en el piso. No, usted tiene que levantarse, pide perdón y usted tiene que seguir hacia adelante. Porque esa es otra cosa que el enemigo usa, que es la culpabilidad, que la estábamos hablando la semana pasada. Poner culpa dentro de nosotros. Porque si le fallamos al Señor, Él nos hace sentir culpable de lo que hicimos para que nosotros no nos levantemos y seguimos hacia adelante, sino que nos quedemos ahí en el fango. Y como le estaba explicando la semana pasada, el Señor no acusa. El Espíritu Santo te redarguye para que tú te arrepientas y pidas perdón. Pero el Señor, el Espíritu Santo, no te va a acusar por algo que tú hiciste. Dice la Biblia que el acusador de las almas es Satanás. Si hicimos algo, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento, mas no sentir culpabilidad. Cuando nosotros sentimos culpabilidad por algún fallo que tuvimos, eso viene del enemigo, eso no viene de Dios. Así que si usted falló en algo, usted pida perdón al Señor y usted siga caminando, porque para eso está la gracia. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de Juan 5:11. Y ya esta es la última. Y esta es la 6. Dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única arma de defensa mencionada en la armadura de Dios. ¿Escuchó eso? La espada del Espíritu es la única arma de defensa mencionada en la armadura de Dios. Todas las otras partes son naturaleza indefensa. La palabra de Dios, la Biblia, es descrita como viva y eficaz y más afilada que una espada de 2 filos. Eso está en Hebreos 4:12. Jesús utilizó esta arma cuando Satanás lo tentó en el desierto. ¿Se acuerdan eso?
ante todos los esfuerzos de Satanás para hacerlo caer en tentación, Jesús contestaba, escrito está. Escrito está. Eso era lo que estaban hablando ahorita. Cuando estaban hablando aquí, en el yelmo de la salvación, que el yelmo es que nos protege la cabeza, la mente, ese casco, el casco es que nos protege la mente. Entonces, aquí, por eso era que Jesús le contestaba al enemigo, escrito está, escrito está. El enemigo le decía, pero si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Entonces Jesús le contestaba, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para nosotros poder pelear, esa espada que usted está viendo ahí, representa la palabra de Dios. Para nosotros pelear con esa espada, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente. Porque cuando venga el pensamiento, venga la tentación, así como le llegó a Jesús en el desierto, le llegó la tentación que Satanás lo tentaba, Jesús no le decía a él, vete, o esto, o aquello, al último sí le dijo, pero siempre le decía, escrito está. Él siempre establecía la verdad, siempre establecía la palabra de Dios. O sea, nuestra arma es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia y nos familiaricemos con sus verdades y su poder. David escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 105. La espada de la palabra de Dios nos protege y destruye a nuestro enemigo y sus tentaciones. Con la palabra es que nosotros vamos a pelear. Con la palabra es que nosotros vamos a renovar la mente. Porque nuestra mente viene dañada, viene con muchos patrones de conducta aprendidos desde nuestra niñez hasta hoy, que deben de ser desarraigados y plantar entonces la palabra de Dios. Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces no podemos seguir con los mismos pensamientos de antes y ser una nueva criatura, porque entonces no vamos a ser una nueva criatura si seguimos pensando igual. Ahora tenemos que desarraizar todas esas cosas de ahí. Claro, ¿sabe cómo usted saca una planta que usted tenga en el patio y usted hace así, la arranca y la saca con todo y raíz? No que le corta el tronco o lo corta por la mitad, porque eso va a comenzar a producirse otra vez. Eso comienza a producir, a sacar hojitas, cuando usted viene a ver, vuelve el palo y creció otra vez. Es decir, que todo eso que nosotros traímos cuando llegamos al Señor, todo eso hay que sacarlo de raíz y comenzar a plantar. Es que cuando la palabra de Dios comienza a meterse entre los tuétanos, ella misma dice en Hebreos 4:12 que ella es viva y es eficaz. O sea, que ella tiene vida y que ella hace lo que ella dice que ella va a hacer. Eficaz, no es algo que no es eficiente, sino que lo que ella dice que ella va a hacer, ella lo hace a su tiempo. El Señor dijo que la palabra es enviada y que no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él dice que va a hacer. Es decir, que a su tiempo va a dar fruto la palabra. Lo único que nosotros no debemos de cansarnos. Son 6 armaduras que nos da Efesios 6 para que nosotros nos vistamos con ella. Pero al final, en Efesios, Pablo habla de la oración, que es algo, no es una armadura, pero es algo que es como quien dice un complemento que tiene que ir con la armadura de Dios. Pablo cierra la lista diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración nos lleva a tener una comunión, una relación con Dios y su palabra para que esa armadura nos pueda proteger. Es decir, que a medida nosotros vamos teniendo esa relación con el Señor en oración y con la palabra, esa armadura comienza a protegernos
todos los órganos, todas las partes que deben de ser protegidas. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo con el dueño de la armadura y él se encarga de irnos poniéndola. A través nosotros estamos teniendo una relación con él y su palabra. Nosotros no podemos pretender tener la armadura de Dios si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, con la palabra y en oración. No vamos a tener la armadura de Dios puesta si no pasamos tiempo con la palabra de Dios y en oración. Para usted tener a alguien como mejor amigo, usted tiene que pasar tiempo con esa persona para usted conocerlo. Si no, simplemente va a ser una persona conocida. Yo en mi trabajo la mayoría de gente son gente conocida porque trabajo con ellos, pero no son amigos íntimos porque yo no tengo una relación íntima de acercamiento con esa persona a diario, sino que solamente lo veo ahí y conozco su cara. Pero nosotros no podemos tener las armaduras puestas de Dios si nosotros no pasamos tiempo con la palabra y en oración. Y aquí le puse ya por fin, ya voy a terminar, cómo nosotros nos ponemos las armaduras de Dios. Todas las piezas de la armadura de Dios se encuentran en su palabra y tener una relación con Jesús. Pablo lo dijo así: sino vestido del Señor Jesucristo y nos proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Cuando nos damos a Jesús y nos ponemos su justicia, nos vestimos con la armadura completa de Dios. Cuando nosotros andamos en la justicia de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios. Nosotros no podemos tener la armadura de Dios si nosotros estamos obrando y caminando y actuando de espalda a lo que dice la Biblia. Eso no se puede, eso es contrario. ¿Estás siendo tentado? ¿Te has sentido desanimado? Todos tenemos momentos como esto, momento de tristeza, momento de tentación, momento de desánimo, momento de muchas cosas. Pero vestido en la armadura de Dios, el más débil de sus hijos es más que vencedor contra el enemigo. Efesios 6, 10, 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Ese soldado que usted ve ahí abajo, con esa vestidura, ese está listo para ir a la guerra. Obsérvelo bien y deje que el Señor le ministre con esa foto. Ese soldado tiene toda la vestidura puesta. Yo leí un libro que lo voy a buscar más adelante porque no lo tengo físico, lo tengo en el iPad, que fue en la escuela de Yerte que nos lo dieron para que lo leyéramos. Y es un libro, yo no lo he leído entero, leí solamente una parte. Pero ese libro habla sobre la experiencia que tuvo ese predicador con el Señor, una visión que él le mostró. Y era que él veía cómo los cristianos estaban siendo atacados por el enemigo, los demonios. Y él veía cómo los demonios le vomitaban arriba a los cristianos. Entonces él decía, él quería como hablarle a los cristianos y decirle que se defendieran. Pero dice él que muchos de ellos no tenían la armadura de Dios puesta. Dice, habían algunos que tenían una parte de la armadura, pero no tenían la otra. Y algunos no tenían ninguna. Algunos solamente tenían una sola armadura, otros tenían dos, otros alguna, otros no la tenían completa. Entonces, ya en lo que hemos estudiado hoy, nosotros podemos ver a ese soldado que está ahí. Si ese soldado que está yendo para la guerra le hace falta el casco y solamente se va con las demás piezas, pero le faltó el casco, en el medio de la guerra, él puede ser herido en la cabeza. Tal vez no lo van a herir en el corazón o en los brazos, porque tienen las otras armaduras, pero lo pueden herir en la cabeza. O le falta la coraza de justicia, le falta el protector del pecho, el protector que protege el corazón. A lo mejor tiene el casco, tiene lo demás, tiene la espada en la mano,
pero le falta la coraza. Le pueden herir en el corazón y es una muerte mortal. Entonces, para nosotros ser eficaz en el mundo espiritual, nosotros tenemos que tener las 6 armaduras puestas. Ese libro él contaba y decía, y él le decía a la gente, le voceaba y le decía, pero pelea. Pero decían ellos que ellos no podían porque no estaban completas sus armaduras. Y decía él que el Señor, es un libro súper interesante, decía él que el Señor, él le voceaba al Señor que lo ayudara, que lo ayudara. Entonces el Señor le decía, ellos no pueden pelear porque no tienen las armaduras completas. Y los demonios hacían y deshacían con ellos. Los que no tenían el casco, ellos comenzaban a meterle cosas en la cabeza, pensamientos que no eran de Dios. Y ponían palabra para que blasfemaran contra Dios. Es súper interesante el libro. Casi no me acuerdo lo poco que leí, pero voy a buscarlo y lo voy a poner. Lo voy a poner en el grupo si lo quieren leer, pero no está físico, está que lo pueden leer en el teléfono o en el iPad. Pero es súper interesante. Lo voy a compartir en el grupo para que usted lo lea. Para que ustedes vean cómo se mueve el mundo espiritual. Que si no tenemos la armadura bien puesta, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Y decía ese hombre que los demonios vomitaban encima de esos cristianos, desánimo, aquellos que no tenían la vestidura puesta, desánimo, falta de identidad, chisme, mucha murmuración, división en la iglesia. Ay, 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 es un reguero de cosas. Ellos vomitaban encima de ellos. Y ellos iban así como títeres, así como zombies, decía él, como zombie, como zombie, como zombie. Y eran como marionetas, y el enemigo lo dominaba, porque no tenían la armadura completa. Así que mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya ustedes saben. A ver cómo puedo salir. Ya ustedes saben lo que nosotros debemos de poner cada día más. Si nosotros podemos ver cómo el enemigo está atacando nuestras vidas, nuestra familia. Nosotros podemos palparlo, lo que el enemigo está haciendo hoy en día. Y está fuerte el ataque. Y es porque muchos de nosotros no estamos plantados como debemos de estar plantados en la palabra y teniendo una relación con el Señor. Estamos muchas de nosotras distraídas en muchas cosas. Muchas cosas estamos distraídas. Y debemos de enfocarnos en lo de Dios. Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos malos. La venida del Señor está cerca. Y si la venida del Señor está cerca, que eso lo sabemos, el enemigo sabe lo que le espera a él. El enemigo se está levantando con fuerza y con toda táctica, con toda arma, para tumbar no lo de afuera, a nosotros los hijos de Dios. Si ustedes pueden ver en las redes sociales, usted ve tanta gente desenfocada. Andamos todos así, como no todo, pero mucha gente están distraídas, están haciendo lo mismo que el mundo está haciendo. O sea, no estamos viendo diferencia entre los hijos de Dios y la gente de afuera. No vemos esa diferencia. Entonces, a veces tratamos de buscar del Señor, pero a veces cuando nos estamos metiendo hondo con el Señor, el enemigo comienza entonces a atacarnos y a veces desistimos de buscar de Dios porque estamos recibiendo mucho ataque. Pero no, vamos a ponernos la armadura de Dios para estar firme contra la acechanza del enemigo. El enemigo va a actuar de diferente manera, mis hijas. Va a usar a quien sea en el trabajo, tentaciones, de todo va a usar. Todas las armas que él pueda buscar. Él conoce nuestra debilidad y él sabe de dónde Dios nos sacó. Y por ahí es que él va a dar. Porque él no es inteligente, él no es sabio. El sabio es Dios. Él es astuto. Y él sabe cómo él va qué arma él va a usar
para tumbar el enemigo. Así que mi gente, si quieren decir algo antes de cerrar. Amén. ¿Sabes? Estoy con la cámara así porque ya yo estoy recostado. Ayer llegamos tarde. Tengo un cansancio encima, pero el Señor permitió escuchar todo. Y me acordé de alguien, me acordé de Goliat. Goliat menciona la palabra que él tenía una armadura. Tenía una espada de un lado y tenía una lanza de otro. Y me acordé de él porque un tamaño bien gigante, fuerte, una voz temeraria, pero no tenía Dios. Y una piedra, una sola, lo derribó, pero no fue la piedra, porque dice la palabra que David dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, David estaba revestido, físicamente no llevaba una armadura, pero sí tenía la cobertura y la fe de que lo vencería. Y, y me llegó Goliat y decía, pero padre, pero él tenía la armadura, porque tenía armadura puesta, porque él dice que tenía armadura puesta y un casco puesto. Pero es revestido. Revestido. Y wow. Y en realidad sí, así mismo como se acerca la venida de Cristo, también aumenta el ataque, aumenta también la estrategia, aumenta también en muchos sentidos. Pero como dijiste, mencionaste ahora, él no es sabio. Es lo que usa una astucia para crear cosas, distracciones, movilización para distraer en base a problemáticas que nosotros podemos ver. Pero dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén, así es. Y wow, lo que es la oración es algo que dependemos demasiado, dependemos en su totalidad de la oración, en su totalidad de la oración. Cuando dejamos de orar, una parte de nosotros que se desconecta, el alma empieza a crecer. Sus Y esta deseos. mañana, Sus Exact- deseos. exactamente. Y ahorita cuando llegué aquí, llegó esto y me habló y me dijo: ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del espíritu es vida. Mira, me llegó esa palabra, digo, pero ay, Dios mío, cuando me habla fuerte y me habla duro, o sea, eh, pero es así. Tú no mencionaste que el Espíritu Santo habla mediante la palabra, digo, pero es verdad. Claro. Sí, sí. Así Esa es es. la parte que quería comentar. Si hay alguien que quiere decir algo, vamos a cerrar, que ya tengo el esposo acostado aquí. Bueno, si no tienen nada que decir, vamos a orar entonces para terminar. Yo lo estoy grabando, después que él lo arregle, que lo edite. Entonces lo mando por el grupo, porque la hermana Mercedes me puso un mensaje que no pudo conectarse porque salió tarde del trabajo. Así que, más le llevan en oración para terminar ya y cerrar, y que podamos descansar, y que mañana, si Dios quiere, será un nuevo día. Amén. Aleluya.
Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, te damos toda gloria, toda honra a ti, papá, porque permites, Padre, escuchar tu palabra, permite, Padre, eh, permanecer en ti, conocer lo que quiere para cada una de nosotras, que permanezcamos, que no estamos solas, que estamos revestidos de ti, papá, que nos depositaste armaduras, Padre, aleluya, para no separarnos de ti. Nos diste todo lo necesario, Padre, nos diste las herramientas y más que herramientas, tu presencia a nuestro lado. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres amoroso, eres un Padre amoroso, eres un Padre misericordioso que nos acompaña cada día, papá. Gracias, Rey de Gloria, porque nos das a entender por tu palabra que en ti estamos completos. En ti, papá, estamos completos. Gracias por la compañía que nos das mediante tu Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria, en esta hora, papá. Gracias, Padre, por lo que nos acaba de ministrar. Sigue cubriendo a tu hija, sigue ministrando palabras, sigue poniendo en ella, Padre, sabiduría en tu palabra. Gracias te doy por cada una de mis hermanas que están conectadas en esta hora, Rey de Gloria. Gracias, papá, te doy. Padre, acompáñenos en nuestros sueños, a nuestro hogar que sea cubierto en esta hora, Rey de Gloria. Gracias te damos. Toda gloria y toda honra a ti, papá. Rey de Gloria, nos despedimos de esta transmisión, pero nunca, nunca jamás de tu presencia. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Pues nada, mis amores, entonces estamos en contacto, estamos comunicados por ahí por el grupo. Más adelante le envío la grabación. Así que descanse en el Señor y mañana será otro día si el Señor lo permite. Amén. Las quiero mucho a todas. Amén, igual a ustedes.